Bien, jóvenes, continuamos con el curso. Estamos en Access, ¿ya? Hoy vamos a concentrarnos en las propiedades de los campos, ¿no? Bien, para eso voy a crear una base de datos. Entonces le digo clic derecho, nuevo, y voy a elegir por acá Microsoft Access Database, ¿no? Bien, lo voy a llamar BD, y como vamos a desarrollar el tema de propiedades, le voy a colocar propiedades, ¿ya? Entonces así se va a llamar mi base de datos, ¿no? Bien, abro la base de datos y hago doble clic. La base de datos se encuentra en el escritorio. ¿Ya? Habilito el contenido. Y como ven, la base de datos está completamente en blanco, no tiene nada, ¿no? Bien, yo voy a crear una tabla que se va a llamar clientes. Entonces le digo tabla, crear tabla. Y lo guardo, ¿no? Lo puedo guardar acá o lo puedo guardar acá. Clic derecho, guardar. Y le digo clientes. Clientes. ¿Ya? Muy bien, ya tengo la tabla clientes y dentro de la tabla clientes voy a crear los campos. Clic derecho, vista diseño, y aquí puedo crear los campos, ¿no? Hemos dicho que el primer campo no se toca, ¿ya? Entonces voy a colocar id cliente, solamente le voy a ampliar el nombre, ¿no? Id cliente, ap su guión paterno. Bueno, así se colocan, no se debe dejar espacios en blanco también, bueno, eso se estila, ¿no? ap su guión materno, ¿ya? Su guión sería aquí. Eso se coloca porque no debe haber espacios en blanco, ¿no? Por ejemplo, nombres, por ejemplo, sexo, por ejemplo, dirección, ¿ya? Celular y todos los campos que en este caso quisiéramos almacenar, ¿no? Bien, hasta aquí hemos llegado a la clase pasada, ¿no? O sea, yo ya tengo mi base de datos creada en el escritorio, está aquí en desktop, tengo solamente una tabla creada y he creado los campos para esta tabla, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora a ver los tipos de datos, ¿ya? Y cada tipo de dato tiene una configuración, una propiedad, ¿no? Entonces, mira, fíjate aquí, ya serían los tipos de datos, ¿no? El primer tipo de dato que está marcando aquí es autonumeración, ¿ya? Tiene la llavecita, por eso automáticamente el Access lo coloca como autonumerado. ¿Qué significa autonumerado? Que se va generando solo, ¿no? 1, 2, 3 a medida que yo voy ingresando los datos, ¿no? Ya luego lo veremos, ¿ya? Entonces aquí tendríamos el primero, ¿no? Y luego, si yo hago clic aquí, en esta zona, ¿no? Voy a tener una lista donde aparecen todos los tipos de datos que es posible seleccionar, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ahora lo vamos a dejar en autonumeración aquellos que tienen la llavecita, ¿no? En este caso, predeterminadamente, ¿no? Pero no siempre puede ser autonumeración, ¿no? Eso ya va a depender de lo que cada uno tenga, ¿no? Luego vemos varios tipos de datos. El tipo de dato texto corto, el tipo de dato texto largo. Esto se conoce en versiones pasadas como el campo memo, ¿ya? El tipo número pequeño, ya estos números grandes. Números pequeños, estos son normalmente los enteros, ya, enteros. Y estos son normalmente lo que está aquí, ya serían todo lo que son decimales, ¿no? Decimales, ¿no? O sea, enteros más decimales, podemos decir así, ¿no? Bueno, la fecha se entiende, la fecha y hora se entiende, la fecha y hora extendida también, todos tienen que ver con fecha y hora. Moneda, ¿ya? Autonumeración, que se genera automático, si no, para elegir si no. Y estos son para incrustar algunos objetos OLE, ¿ya? Hipervínculos, datos adjuntos, calculado cuando queremos que un campo calcule la operación de dos campos o más. Y tenemos el asistente para búsqueda. Entonces todos estos son los campos propios que pertenecen a cada tipo de datos que están apuntando a cada campo, ¿no? ¿Ya? Es decir, yo por ejemplo diría, ¿no? El ID cliente yo lo voy a dejar en autonumeración porque quiero que se genere automáticamente esos números, ¿no? Apellido materno, contexto corto me sobra. Apellido materno también contexto corto me sobra. Nombre contexto corto me sobra. Sexo, por ejemplo, aquí podemos colocar de repente
Si no, puede ser, o lo dejamos con texto corto, dirección, de repente aquí podríamos colocar texto largo, ya, etcétera, ¿no? Celular, texto, por ejemplo, sueldo, por ejemplo, ¿no? Sueldo, y acá podemos colocarle, por ejemplo, una moneda, ¿ya? Fecha de nacimiento, fecha NAC, normalmente así se coloca, y acá podemos decirle que es una fecha, ¿ya? Una fecha. A ver, otro tipo de datos que podríamos almacenar acá, hipervínculo, por ejemplo, página web, ¿no? O Facebook, por ejemplo, Facebook, ¿ya? Y le vamos a colocar acá como hipervínculo, ¿no? Hipervínculo, ¿ya? Y, por ejemplo, estado civil, y acá lo vamos a colocar, por ejemplo, como, en este caso, asistente para búsqueda, ¿no? Entonces, mira, yo le voy a decir aquí, asistente para búsqueda, le voy a decir que voy a escribir los datos, o sea, voy a escribir los valores para el estado civil, le digo siguiente, y aquí escribo los valores, ¿no? Entonces, estado civil, casado, soltero, ¿ya? Viudo y divorciado, por ejemplo, ¿no? Ya está. Siguiente y finalizar, ¿no? Entonces eso quedaría como una lista, ¿no? Bien, vamos a verificarlo, ¿ya? Lo guardo por si acaso, clic derecho guardar, cierro y le hago doble clic a la tabla. Y ya tendría mis campos, ¿no? Entonces yo aquí, por ejemplo, colocaría el apellido materno, por ejemplo, ¿no? Paterno, perdón, ¿no? De los Santos, acá el apellido materno, acá los nombres que tenga, aquí el sexo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la dirección, calle, ¿ya? Tal. Celular, en este caso, escribo el celular. Sueldo, por ejemplo. Fecha de nacimiento, mira, acá tienes para elegir una fecha de nacimiento, eliges cualquier fecha, por ejemplo, la de ahora. Y yo, por ejemplo, acá lo cambio, ¿no? 24/10 de 1978, ¿no? Facebook, por ejemplo, puedes averiguar el Facebook y colocar acá el Facebook, ¿no? Estado civil, elijo, ¿ya ves? Ya tengo, por ejemplo, mi primer registro. A esto denominamos registros, ¿ya? Estas cabeceras, como hemos visto en la clase pasada, serían los campos, ¿ya? Campos. Mientras que cada uno de los datos que yo voy ingresando, a eso denominamos registros, ¿ya? Entonces ahí tenemos campos y registros. ¿Ok? Y puedo llenar más datos, ¿no? En este caso solamente tengo un registro, ¿ya? Entonces lo cierro, lo guardo y ya tendría ahí almacenado mi primer registro, ¿no? Si quiero otro registro, añadiría otro registro, ¿no? Entonces esa es la secuencia que hay que seguir, ¿no? Bien, me enfoco nuevamente, clic derecho, vista diseño, quiero ver los campos, porque voy a ordenar mis campos. Entonces yo, por ejemplo, digo, ¿no? A ver, la fecha de nacimiento no la quiero acá, la quiero después de nombre. Entonces me coloco en esta esquinita por aquí, ¿ya? Aquí lo apunto bien, aquí ven este plomo que hay y lo arrastro. Y le digo, después de nombre quiero la fecha de nacimiento, ¿ya? Igual, el estado civil lo quiero junto a sexo, entonces lo muevo y aquí tendría el estado civil, ¿no? De repente el sueldo no me es necesario aquí en el cliente, entonces lo elimino. Clic derecho, eliminar. Y se elimina, ¿ya ves? Si quiero de repente un campo más por aquí, entonces simplemente le digo clic derecho, insertar campos, ¿no? Inserto campos. Y aquí, por ejemplo, de repente podríamos colocar profesión, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, que sea texto corto, ¿no? La profesión, ¿ya? Muy bien, entonces lo guardo y ya tendría nuevamente mis campos para esto, ¿no? Me faltaría llenar la profesión, por ejemplo. Ahí está, ¿ya? Podría colocar una profesión con lista también, ¿no? Ya depende, ¿no? Bien, entonces, en cada campo tiene su propiedad. Mira, si yo, por ejemplo, el campo autonumeración, los que son autonumeración,
tienen esta propiedad, ¿ya? Que dice que se está incrementando, ¿ya? Incrementalmente, esta es su propiedad, ¿no? Si yo me voy a este campo que es texto corto, tiene el tamaño de caracteres, ¿no? Aquí, ya que se puede cambiar. Por ejemplo, en apellido paterno, de repente yo le digo, no, no quiero 250, quiero 100, ¿no? Un apellido de repente no es demasiado grande, ¿no? Apellido materno, igual, 100. Por ejemplo, nombres, de repente, en este caso 100, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Fecha de nacimiento, mira, cambia su propiedad, ¿no? No es igual. La fecha de nacimiento tiene otras propiedades, ¿no? ¿Por qué? Porque su campo es fecha y al ser fecha, su propiedad cambia, ¿no? Son otros tipos de formatos, ¿no? Acá, por ejemplo, hay formatos para fecha, entonces yo, por ejemplo, podría elegir un formato para fecha, ¿no? ¿Ya? Igual la profesión es texto corto, podemos decirle profesión 200. Sexo, por ejemplo, es texto corto, de repente le decimos que va a ser sexo, va a ser 20, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Texto largo, mira, cambia también su propiedad. Y hipervínculo también cambia su propiedad, ¿no? Entonces, esto va a depender de la propiedad que tenga, del tipo de datos que tenga, las propiedades en la parte inferior van a cambiar, ¿ya? Entonces hay que tener muy en cuenta esa parte, ¿no? Bueno, como ya tenía datos, le digo que sí, ¿ya? Porque como tiene datos, se va a ordenar nuevamente, ¿no? Dependiendo, ¿ya? Muy bien, entonces ya tendría mis propiedades para cada campo, ¿no? Y yo puedo añadir un segundo registro, ¿no? A ver, Reyes, Durán, vamos aquí, Karina, ¿ya? Fecha de nacimiento, puedo escribirlo también, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Así. Ok. Aquí, por ejemplo, está para elegir casado, ¿ya? Calle tal, ¿no? Celular de repente no me da, después lo puedo colocar, ¿no? Y lo guardo. Y esto. Ya tengo dos registros, ¿no? Esa cantidad 2 que aparece por aquí, ¿no? Mira cómo se ha incrementado solito, ¿no? ¿Ya? Solo, no lo he escrito, ¿no? Como este es autonumeración, solito se va a escribir. Tú tienes que empezar a llenar a partir de aquí, de apellido paterno, ¿no? Porque esto se va a ir incrementando solo, ya que el campo es de tipo autonumeración. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí tenemos esas propiedades, ¿no? Aquí como por ejemplo están apuntando, fíjate las propiedades, ¿ya? Cada uno va a depender, va a tener una propiedad específica, etcétera, ¿no? Dependiendo de lo que yo quiero colocar, ¿no? También se puede colocar algunas reglas de validación, ¿ya? Pero eso hay que tener muy en cuenta también porque a veces, en este caso, si queremos programar, por ejemplo, a veces hay algunos toques y no tenemos claro qué propiedades hemos hecho, qué reglas hemos aplicado, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? A ver, yo voy a colocar alguna regla de validación o en este caso vamos a colocar algunos datos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, mira aquí en moneda, cuando es moneda podemos elegir este formato, ¿no? O esta máscara de entrada. Por ejemplo, cuando es fecha, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Mira, aquí también tenemos otro ejemplo de cómo se puede colocar ya en este caso esa propiedad, ¿no? ¿Ya? Igual aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice se introducen 8 números y una letra en este caso, ¿no? Obligatoria, ¿no? ¿Ya? En este caso, ¿no? Acá, por ejemplo, hay otra forma de cómo podríamos colocar la información, ¿no? Por ejemplo, aquí está apareciendo de esta manera la información, ¿no? ¿Ya? Entonces, cada campo tiene sus propiedades, ¿no? ¿Ya? Entonces podemos cambiar también el nombre de los campos, es decir, si yo el campo de aquí, no la quiero, por ejemplo, ¿no? Lo podría cambiar por otro nombre, ¿no? ¿Ya? Podríamos cambiarlo, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Por ejemplo, se puede insertar nuevo registro, ya lo habíamos visto, como insertar uno nuevo. Por ejemplo, el teléfono se puede colocar como nuevo registro, ¿no? Aunque aquí ya creo que había celular, ¿no? Pero yo puedo insertar uno nuevo y le digo, por ejemplo, insertar.
Y acá le digo, por ejemplo, teléfono de casa, ¿no? Teléfono o teléfono fijo, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Ahí está. ¿Correcto? Podemos eliminar las filas. De repente yo no quiero una fila determinada. No quiero, por ejemplo, la dirección, lo elimino, ¿no? No quiero el sexo, lo elimino. No quiero el Facebook, lo elimino, ¿no? Ya dependiendo. ¿Cómo se hace? Clic derecho, eliminar. Muy bien, ¿qué más? Tenemos, por ejemplo, podemos mover un campo. Ya le hemos dicho cómo movemos un campo, ¿no? Si, por ejemplo, ese celular yo no lo quiero aquí, o la dirección no la quiero aquí, lo muevo, arrastro y lo muevo. ¿Ves? ¿Ya? Y también podemos aplicar las claves principales, ¿no? O sea, cada tablita, cada campo siempre va a tener una clave que no se repite, ¿no? Que es clave principal en este caso, ¿no? Por eso tiene una llavecita. Por eso les decía que no hay que mover esa parte porque como es una clave principal, no debe moverse, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que se está pidiendo, por ejemplo, es aplicar algunas propiedades, ¿no? ¿Ya? Aplicar algunas propiedades, por ejemplo, a dos de las tablas que están propuestas acá. Bueno, son dos tablas, no son más, ¿no? A ver, gestión pedidos es una, ya se llama la base de datos, ¿no? Gestión pedidos se llama la base de datos, hay una tabla cliente y una tabla pedidos, ¿ya? Y en la tabla cliente se va a llenar estos datos que aparecen aquí. Y en la tabla pedidos se van a llenar estos datos que aparecen acá. O sea, son los registros, ¿no? ¿Ya? Yo para explicar voy a hacer uno. Ya, tú en tu práctica ya completas los otros. Por ejemplo, cliente, ¿no? La tabla cliente. Aunque cliente ya lo hemos hecho, ¿no? ¿Ya? Cliente, ¿no? Pero yo lo puedo cambiar, pues, ¿no? Entonces yo le digo, por ejemplo, ¿no? Mira. Me están diciendo que coloque otra tabla, ¿no? Una tabla determinada, ¿no? La base de datos se llama gestión pedido. Mejor lo voy a hacer desde cero, ¿ya? Porque si no te vas a confundir. Bien, entonces, ¿cómo se llama la base de datos? Gestión pedidos. Entonces, en tu computadora, le dices clic derecho, nuevo, eliges la base de datos y le llamas gestión pedidos, ¿ya? Muy bien, abres la base de datos, ¿no? ¿Qué más me dice, no? Que vamos a generar dos tablas, cliente y pedidos. Entonces, primero cliente. Vamos a generar la tabla cliente. Entonces le digo crear tabla, lo guardas y le llamas cliente. Cliente. Muy bien. Igualito, ¿no? Crear tabla y lo guardas y lo otro se va a llamar pedidos. Pedidos. Y ya está. Clientes y pedidos. Muy bien. Ahora me concentro en la tabla cliente. Ya yo voy a hacer para una tabla un ejemplo y luego tú ya lo haces para la otra, ¿no? Entonces aquí me dice, por ejemplo, que el campo se llama código cliente, ¿no? Entonces yo le digo cliente, clic derecho, vista diseño. El campo se llama código, su guión cliente, ¿ya? De preferencia que no tenga un espacio, ¿no? Puede ser con espacio también, ¿no? Muy bien, voy a colocar primero los campos. Código cliente, empresa, CP, código cliente, empresa, ¿no? CP. ¿Qué más? Localidad, teléfono responsable. Localidad, ¿ya? Teléfono responsable. ¿Ya? ¿Y qué más? Historia. ¿Ya está? Muy bien. ¿Qué más me dice? Que el código del cliente es texto. Cuando dice texto, ya son textos cortos. Mira, acá son todos textos y uno que es memo. Memo es texto largo, ¿ya? Entonces, todos son textos cortos, entonces quiere decir que este también es texto corto, ¿ya? Texto corto y solamente el historial dice que es texto largo, ¿ya? Texto corto, texto largo, ¿no? Todo lo que son textos cortos, todo lo que son memos son textos largos. Muy bien. El código del cliente, ¿qué tamaño tiene? Tiene 5. Es decir, el código del cliente, su tamaño es 5. ¿Ya? Así. El otro dice que la empresa tiene tamaño 20, pero que es requerido. ¿Ya? Entonces, 20, aquí es 20, ¿ya? Y es requerido, ¿no? Entonces, a ver, esa palabrita de requeridos, ¿ya? Lo vamos a encontrar, en este caso, formato, no, vamos a colocar por aquí. Acá está requerido, requerido está aquí, ¿ya?
Entonces, a ver, empresa, aquí está requerido, entonces aquí le decimos sí. ¿Qué significa que es requerido? Que no puede estar vacío. ¿Ya? CP, CP ¿qué significa? Dice 5, no, dirección, ¿no? Falta dirección acá. Entonces, bueno, aquí utilizamos lo que sabemos, ¿no? Dirección. Dirección, ya está. ¿La dirección qué es? La dirección me dice que es 30. Muy bien, entonces coloco dirección, campo, 30. Ya está. CP me dice que es 5, máscara de entrada 000, ¿no? CP me dice que es 5, o sea, lo cambio aquí. Y máscara de entrada, ¿ya? Aquí dice que es, lo escribo, 2, 4, 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Ya está. Eso es lo que me está pidiendo, ¿no? Ya está. Ok, muy bien. ¿Qué más? Localidad. En localidad me están diciendo que es texto 15, nada más. Entonces, localidad, texto 15, tamaño, ¿no? Muy bien. Luego, el teléfono me dice que es 9. Correcto. Entonces me voy a teléfono y aquí sería 9. ¿Ya? Y acá voy a colocar esta máscara de entrada, ¿no? Máscara de entrada. Entonces sería acá en máscara de entrada. Abro paréntesis y coloco 3 veces 0. 1, 2, 3. ¿Ya? Cierra paréntesis. Y luego 0, 0 y separación, ¿no? 0, 0, guión, 0, 0, guión, 0, 0. ¿Ya? Esa máscara es la que me están diciendo que haga, ¿no? Si yo bajo a otro lado, me va a aparecer así. ¿Ya? Entonces, pero yo le escribo así. Responsable dice que el tamaño es 20. Responsable, tamaño 20. Y historial memo, no tiene nada, ¿no? Historial simplemente sería texto largo y no pasa nada, ¿no? Muy bien, lo guardo, ya tengo entonces. Voy a cerrar mis dos tablas y abro clientes en la que he trabajado. ¿Correcto? Entonces, ahora sí, si esta es la tabla cliente, bueno, la otra tabla la haces tú, siguiendo lo mismo, ¿ya? Entonces aquí me dice que voy a llenar los datos para la tabla cliente. Entonces, CT1, ¿no? Entonces aquí coloco CT1, ¿ya? Empresa, dice que es la aguja de oro, SRL. La aguja de oro, SRL, ¿no? ¿Ya? Dirección, Paseo Rojas 12. Paseo Rojas 12. CP me dice que es 20.845, ¿no? A ver. 28.045. Entonces acá sería 28.045. Ya está, ¿no? Localidad, Madrid. Ahí está. Teléfono, 910. Ya está, mira con formato, ¿no? 020-301. 020. Vamos a colocar acá. 020-301, ¿no? 301. ¿Ah? Ahí. Muy bien, responsable, Pedro López. Pedro López. Ya está. Por supuesto que bien. Y luego, nada más, eso es lo único, memo que, o el historial queda vacío, ¿no? Ya tengo mi primer registro, así llenas el segundo, el CT2, el CT2, el CT3, el CT4, ¿no? De la misma forma, ¿no? Y ya tendrías llenada la información, ¿ya? Entonces, eso es lo que es en cuestión de las propiedades de los campos, ¿no? Cada campo tiene una propiedad que puede ser llenada, ¿no? Igual para pedidos, de la misma forma, clic derecho, vista diseño, y tendría que colocar, ¿qué tendría que colocar para pedidos? Sus campos, ¿no? Sus campos con sus tipos de datos. Aquí donde dice asistente para búsqueda, vas a colocar aquí esta información, ¿no? Ya, asistente para búsqueda, ¿no? ¿Ya? Esta información. Es asistente para búsqueda y escribes contado, tarjeta aplazado, así como lo hice yo para el estado civil, ¿no? Ve el video anterior, atrás, retrocede y ve cómo se hace para estado civil, casado, soltero, viudo, divorciado, de la misma forma se hace aquí, ¿ya? Muy bien, y luego se llenan los datos de pedidos, que son estos de aquí, ¿ya? Datos de pedidos, ¿no? A ver, pedidos, el primero dice que es entero largo, clave principal, tal, ¿no? Entonces,
Aquí está, número de pedido, el código tal, la fecha tal, ya, si es al contado, ya, el descuento, está aquí, descuento, es moneda, ¿no? ¿Ah? Aunque acá sale con porcentaje, ¿no? A ver, sí, moneda, pero dice formato porcentaje, ¿ya? Moneda, formato porcentaje. Y enviado, ¿no? Si está enviado o no está enviado, ¿no? Que es este campo, sí, no. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo ahí una lista que voy a elegir sí, no. ¿Ya? Entonces, ese serían las propiedades de los campos, la que vamos a trabajar y vamos a verificar ya el día de hoy en este tema 2 correspondiente al curso de Access. ¿Ya? Por supuesto que más casuísticas, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Por ahora concéntrate solo en esa parte.